Hola, bienvenidos a las videosesiones de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 69, dentro del capítulo 4, el ejercicio 15, determinación del flujo neto de caja del proyecto Valdeorigo. Vamos a nuestra plantilla de Excel. Bien, este proyecto, la principal particularidad que tiene es que las inversiones no se hacen todas en el momento 0, sino una parte se anticipa al momento -1, lo que hace que podamos calcular los resultados tanto de BAN como de TIR posicionados en 0 o posicionados en -1. El proyecto dura un total de 4 años, lo que hace que tengamos un total de 5 momentos en cuanto a flujo de caja, los finales de esos 4 años, el momento 0 y también el momento -1, un total de 6 momentos para 4 años de actividad productiva del proyecto. Bien, ¿qué información tenemos? Bueno, pues el proyecto requiere un edificio de 130.000 euros, del cual el 60% habrá que pagarlo en el momento -1. El resto se pagará en el momento 0. Además requiere maquinaria y mobiliario que evidentemente se incorporará en el proyecto en el momento 0. Por 25.000 la maquinaria y 10.000 el mobiliario. Los porcentajes de amortización son el 3, el 15 y el 20 respectivamente. Por otro lado, se han realizado estudios previos para ver la viabilidad del proyecto, que nos han costado 30.000 euros. Esos estudios previos son un coste hundido, los tenemos aquí en esta celda. Hemos indicado ya con validación que en este coste hundido no afecta la evaluación del proyecto. El llevar a cabo este proyecto provoca el perder un alquiler de un almacén que podríamos alquilar a terceros. Si por llevar a cabo este proyecto no lo podemos alquilar y nos supone un coste de oportunidad de 20.000 euros antes de impuestos cada año. Por otro lado, al llevar a cabo este proyecto vamos a perder ingresos en otras líneas, vamos a perder 9.000 euros al año también antes de impuestos. En cuanto a las previsiones de ventas, esperamos vender 12.000 unidades el primer año, con crecimiento del 17% anual. El precio de venta y el coste variable unitario son para el primer año 46 euros y 34 respectivamente, y a ambos casos se les aplicará una inflación del 2,5. En cuanto a los costes fijos, serán 15.000 al año y además se contratarán a 2 personas, una por 32.000 y otra por 25.000 euros, si bien la primera se dedicará al 100% al proyecto, la segunda solamente un 80%. En cuanto a los datos de fondo de maniobra, lo tenemos desglosado. Tardaremos 3 meses en cobrar, tardaremos 1 mes en pagar y la existencia serán 2 meses sobre coste variable. En convalidación de datos aquí permitimos 0, 1, 2 o 3. 0 sería contado, 1, 2 o 3 meses. Por último, aparte de la inflación del 2,5, tenemos un tipo impositivo del 25% y una tasa de descuento del 9,5. En primer lugar, vamos a calcular el total fijos para aquí al inicio, dentro de los inputs, para poder utilizarlos más adelante. Serán los 15.000 euros de otros, más 32.000 euros de un empleado por el 100%, más 25.000 euros de otro empleado por el 80%. Esto es, tenemos un total fijos de 67.000, que además también crecerán al 2,5% anual por la inflación. Bien, vamos entonces a ir a la inversión fijo, al flujo de inversión fijo, al flujo operativo, al flujo fondo de maniobra. Empezamos con la inversión, lo tenemos desglosado. Entonces el edificio en el momento inicial será igual a los 130.000 por el 60%. En el año 0, en el momento 0, serán las 130.000 menos la cifra que acabamos de calcular. Y ahora la maquinaria ya será en el año 0. Evidentemente no vamos a comprar la maquinaria mientras estamos haciendo las obras, ni tampoco el mobiliario. Copiamos hacia abajo y tenemos maquinaria y mobiliario. Ahora, si nos ponemos en la fila 24, lo podemos decir que sume, de inicio, que sume los 3 elementos que hay debajo, y así tendremos el resumen de la inversión de capital, de la inversión en fijo de esos elementos. Bien, nos pasamos al valor residual. ¿Cuál será el valor residual del edificio al cabo de 4 años? Bueno, pues será el coste del edificio menos 4 cuotas, pues son 4 años, por el 3% de tasa de amortización y por el importe. Esto es el coste de edificio menos 4 cuotas. Fijémonos que no hemos bloqueado ningún elemento, de forma que al copiar hacia abajo haremos lo mismo con la maquinaria y con el mobiliario. El edificio, independientemente de que una parte de la obra se haya hecho en el año -1, se empieza a amortizar evidentemente en el año 1 cuando empezamos a producir. Copiamos hacia abajo, tenemos por lo tanto los valores residuales de los diferentes elementos, y si nos ponemos ahora en la fila 28, que va a ser la que lo resume, resumimos los 3 elementos que hay debajo. ¿Cómo será el flujo neto de caja de inversión en fijo? Será igual a la inversión de capital en negativo, menos la inversión de capital, más el valor residual en positivo. En ese momento -1, que no hay nada, tenemos 78.000 negativo y lo copiamos hacia la derecha. De forma que tenemos desglosados los diferentes elementos de inversión. Si quisiéramos, también podríamos copiar esta fórmula hacia aquí, copiar esta hacia aquí, estos totales. Evidentemente el valor residual no podría estar antes del momento 1, ¿vale? Y
aquí ahora podríamos poner cualquier elemento nuevo. Imaginemos que en el año 2 además hay otro más maquinaria por 20.000, pues pondríamos ahí 20.000. Que en el año 3 habría un valor residual de 4.000, pues 4.000, ¿de acuerdo? De forma que si lo hacemos así, copiando toda la fila de los sumatorios de inversión y el valor residual, cualquier elemento que se incorpore pues ya quedaría dentro del flujo de la inversión, me fijo. Bien, ahora vamos a calcular el flujo operativo. Vamos a empezar calculando la cantidad producida, el precio de venta y el coste variable unitario. Vamos a calcular la cantidad producida, el precio de venta y el coste variable unitario para facilitar los cálculos posteriores. El matiz que vamos a tener en este ejercicio también es que vamos a forzar que la cantidad producida solo puedan ser números enteros, redondeándola, y que el precio de venta y el coste variable unitario haya que redondearlo a 10 céntimos. Entonces, la cantidad producida en el año 1 será igual. Vamos a utilizar la función redondear y pondremos 12.000 unidades bloqueadas por paréntesis 1 más el crecimiento de unidades bloqueado, elevamos al 0 para que así el primer año nos queden justo las 12.000 y ahora punto y coma le decimos 0 decimales, copiamos hacia la derecha. Fijémonos que no es una cuestión solamente estética, si ahí le ponemos que sean decimales no hay, ¿de acuerdo? Entonces el redondeo no es un redondeo en cuanto a la forma, sino también en el fondo. El precio de venta lo vamos a redondear con decimal, entonces va a ser redondear, paréntesis, el precio de venta original, 4 por paréntesis 1 más la inflación, 2,5 bloqueado, elevamos también a 0, punto y coma, y ahora decimos que redondeemos con un decimal. Pensemos que hay muchos productos que se redondean así con un decimal, ¿de acuerdo? Y luego el coste variable unitario, que vamos a redondear también con un decimal, será igual a los 34 original, perdón, primero la función redondear, paréntesis, el coste variable unitario inicial por 1 más la inflación bloqueada, elevamos a este 0 de aquí, como antes, punto y coma, y un decimal. Entonces tenemos también redondeado las unidades sin decimales y el precio del coste variable unitario con un decimal. Ahora, ¿cómo calculamos los ingresos? Pues muy fácil, tenemos la cantidad producida por el precio. Y tendremos como va funcionando esos ingresos de 552 a 951. El coste variable, pues tendremos la cantidad producida por el coste variable unitario. Evidentemente, podríamos haber hecho estos cálculos directamente, haciendo este cálculo y este aquí dentro, y este aquí dentro, pero sí queda más sencillo de hacer. Los costes fijos serán 67.000 el primer año, bloqueados, por paréntesis 1 más el IPC, también bloqueado, y elevamos al 0 para que el primer año nos ponga justo 67.000, lo copiamos hacia la derecha para tener los costes fijos otros años. El alquiler del almacén es un coste de oportunidad que perdemos por no poder alquilar ese almacén a terceros de 20.000, lo hemos puesto constante, podríamos ponerle también IPC, entonces podríamos suponer que el almacén se podría alquilar cada año con incremento en IPC. Y las pérdidas en otras líneas, en otro coste, 9.000, que también vamos a suponer constante, pero que también podríamos suponer que tenía un crecimiento anual similar al del IPC o diferente. Bien, la amortización. En este caso tenemos 3 elementos con 3 cuotas de amortización diferentes. Esto es la amortización, será 130 por 3, más 25 por 15, más 10 por 20. Bien, hagámoslo con la función suma producto. Suma producto. Cogemos los 3 elementos que se amortizan, los bloqueamos. Y las tres tasas de amortización las bloqueamos, eso nos da una amortización de 9.650 y si lo copiamos hacia la derecha ya lo tendremos. ¿Cómo calculamos el PAT? Pues hay dos formas. Una, ingresos menos costes, menos variables menos fijos, menos alquiler, menos pérdidas de otras líneas, menos amortización. Esa sí es una posibilidad. Y la otra, igual, ingresos menos suma de estos elementos. En la medida que todos esos elementos restan, pues podemos hacerlo así. Si alguno de esos elementos nos restara, sumara, en vez de pérdidas en otras líneas, hubiera ingresos en otras líneas, ya no podríamos hacerlo así con la función suma. La ventaja de hacerlo así con la función suma es que si ahora insertamos una nueva fila aquí, la función suma la aglutina, mientras que si están hechas las sumas o la resta uno a uno los elementos, eso no se incorporará. Bien, los impuestos serán la tasa impositiva, que tenemos aquí arriba, bloqueada por el beneficio ante impuestos. Y el BDT
será la diferencia entre el VAT menos los impuestos. ¿Cómo será el flujo operativo? El tercer elemento, ya teníamos inversión fijo, el flujo operativo, pues como siempre el BDT más la amortización. Tendremos un flujo operativo de 38.413 en el primer momento y 112.493 en el último. Bien, y ahora nos queda la parte del fondo de maniobra. En el fondo de maniobra tenemos tres elementos: cuentas a cobrar, existencias y cuentas a pagar. Existencias las consideraremos ex ante, esto es, queremos tener existencias en un momento cero para empezarlas y producir ya inmediatamente en el año 1. Las cuentas a cobrar serán ex post, sobre los ingresos del año 1 una parte estarán pendientes de cobro, y las cuentas a pagar también serán ex post, sobre los costes variables del año 1, una parte estará pendiente de pago. Supondremos que los costes fijos se pagan al contado. No tendría sentido que haya ninguno de estos elementos en un momento menos 1. Entonces en un momento cero las existencias serán igual. Son 2 meses de existencias, entonces este 2 bloqueado dividido entre 12, ese es el porcentaje sobre el dato anual que tenemos en existencias, y lo aplicamos aquí a los costes variables. Esto es lo razonable, los costes variables que están aquí del año 1, lo razonable es que tengamos las existencias valoradas a coste variable. También podrían estar parte de los fijos incluidas, ¿vale? 68.000. Lo copiamos hacia la derecha. Cuando llegamos a finales del año 4 ya no tendremos existencias porque no hay ventas previstas en el año 5. Cuanto a las cuentas a cobrar, nos ponemos en el año 1. Las cuentas a cobrar serán igual a este demora en cobros de 3 meses bloqueado dividido entre 12, lo que nos da el porcentaje de ingresos que tendremos pendientes de cobro, y lo aplicamos a los ingresos del año 1. Por último, tenemos las cuentas a pagar, será igual a los meses de cuentas a pagar, demoran pagos, H12, 1, bloqueado, dividido entre 12, y por, como decíamos, los costes variables, que son los que suponemos que quedamos a pagar, asumiendo que los costes fijos los pagamos al contado, 34.000. Bien, si ahora calculamos el fondo de maniobra, será igual, existencias más cuentas a cobrar y menos cuentas a pagar. Eso nos da cómo evoluciona el fondo de maniobra del momento 0 al momento 4. Y lo que nos interesa a nosotros, el flujo neto de caja del fondo de maniobra, será igual al fondo de maniobra del año anterior, del menos 1, menos el del año 0. Eso nos da un incremento del fondo de maniobra de 68.000, que ese es el flujo, incremento. Lo copiamos hacia la derecha y tendremos hasta, en este caso, el año 5, en el que se recuperará el último fondo de maniobra. Fijémonos que una parte ya se ha recuperado en el año 4 y el resto en el año 5. ¿Cómo es el flujo del proyecto? Pues será igual a la inversión en fijo, más el flujo operativo, más el fondo de maniobra. De forma que tenemos ya, en este caso, 7 flujos de caja, porque tenemos 4 años, pero 2 periodos de inversión, el 0 y el menos 1, y además un año 5 en el que tenemos las consecuencias finales del fondo de maniobra. Bien, una vez que tenemos el flujo del proyecto, habrá que proceder a calcular el BAN y la TIR. Lo vamos a hacer tanto en 0 como en menos 1, y vamos a ver las implicaciones que ello tiene. Dejamos eso para un pequeño bis de esta sesión. Os veo en la siguiente videosesión. Decálogo.